Amén. Así que vamos a aprender la palabra de Dios, vamos a recibir su palabra. Así que saque su libreta, su cuaderno, si no trajo en su corazón, ¿verdad? Ahí vamos a recibir y vamos a sentar la palabra de Dios. Amén. Ok, pues vamos a continuar con la serie, conociendo la fidelidad de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios en nuestro servicio. Amén. ¿Cuántos saben que servimos a Dios? Que todos tenemos ese compromiso de servir a Cristo. Amén. Así que, ¿por qué no me acompaña abriendo su Biblia? Ahí en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Vamos a leer ese versículo para iniciar y nos vamos a poner después allí en las manos del Señor para estar orando. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Es la Biblia, no es el libro del Mormón, por si traía algo ahí usted, es la Biblia. Entonces, esos libros no están, ¿no?, en el canon de ellos. Bueno, 2 Corintios capítulo 4, versículo 9, lo voy a leer. Dice así, acompáñenme ahí con su lectura, con sus ojos. Dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. ¿Por qué no me acompañan a hacer una oración ahí? ¿Cómo se encuentra? Cerramos nuestros ojos y oremos todos juntos. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta mañana porque nos has concedido una vez más el hermoso privilegio y la enorme bendición de podernos reunir aquí en tu casa como hermanos, como una familia para adorarte, para cantar, Señor, a tu nombre, estos cánticos, Señor, que te exaltan, que te adoran y que nos recuerdan nuestra condición delante de ti, Señor, y lo enorme bendecido que estamos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú ministraste en nuestros corazones en medio de la alabanza, tú trajiste sanidad, trajiste palabra, trajiste exhortación. Tú hiciste lo que tú sabes hacer, Señor. Lo que a veces nosotros ni siquiera nos atrevemos a pedirte o no estamos buscando por estar enfocados en otras cosas, en otros lugares o en otras personas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de todo lo que a veces somos, tú nos traes tu palabra y tú eres fiel en eso. En esta mañana queremos encomendarnos a ti una vez más, a que nos conceda la guía de su Santo Espíritu en este tiempo de enseñanza, Señor. Reconocemos que su palabra es fiel y verdadera y que nos instruye y nos capacita para poder, Señor, reflejar cada vez más el carácter de Cristo para ser perfeccionados. Y en esta mañana oramos que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento a tu palabra, conforme al área, conforme a la etapa en la que cada uno de nosotros estamos en este momento, Señor, ministranos, para poder salir bendecidos, desafiados a hacer tu voluntad y edificados en tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos, amén. Ok, bueno, pues vamos a continuar con la serie. Ya se han hablado varios temas y pues ahora vamos a ver esta parte de la fidelidad de Dios en nuestro servicio. Bueno, ¿qué es servir? Tenemos la idea popular de que servir a Dios es solamente lo que a veces hacemos algunos de los hermanos que estamos aquí, ¿no? Como predicar o dar una clase o dar una enseñanza o dar un tema, impartir un tema. Pero eso es porque a veces no nos dedicamos o no nos metemos bien al significado de lo que es o lo que realmente implica y significa servicio. Nosotros tenemos la responsabilidad de servir a Dios en todas nuestras áreas. ¿Cómo es eso? Que no necesariamente uno tiene que estar aquí, por ejemplo, como nuestros hermanos de la alabanza, ¿no?, que a veces me toca participar. No necesariamente tiene que tocar un instrumento, tiene que estar detrás de un púlpito para decir que usted o yo sirvo a Dios o que usted sirve a Dios. El servicio empieza todos los días en aprender a vivir, a dedicar nuestra vida y cada área de toda nuestra vida rindiéndola a Dios, llevando todos nuestros pensamientos, como dice, ¿verdad?, cautivos a la obediencia de Cristo, dedicándonos a aprender lo que significa entregar cada área de nuestra vida en completa sumisión a la palabra de Dios para aprender a vivir alineados a su voluntad. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer y es algo que nos debemos dedicar a hacer todos los días, no nomás, ¿verdad?, el domingo o cuando nos pagan, pero tenemos que aprender a hacer. Entonces el servicio no solo, porque como le digo, este es el concepto popular que abunda, que es nomás predicar o tocar, no, eso son áreas de servicio. Podemos servir de muchas maneras, no solo dentro de la iglesia es exclusivo el servicio, sino fuera de la iglesia es donde más resalta si de verdad estamos comprometidos a servir a Dios. ¿Cómo? Pues ir cambiando todo aquello que a Dios no le agrada en nuestra vida. Explico esto porque sí es importante que comprendamos y asentemos bien que servir no solo está relegado o está nada más exclusivo aquí, ¿no? Los siervos de Dios son los que, no, todos somos en ese sentido siervos de Dios. Tenemos que aprender a servir a Dios con toda nuestra manera de vivir, en todas las áreas, amén.
Bueno, dicho esto, vamos a empezar hablando acerca de la excelencia, que la excelencia en nuestro servicio es de Dios. Ok, voy a leer el versículo 7 ahí de 2 Corintios. Vamos a estar agarrando el pasaje del versículo 7 hasta el capítulo, bueno, ese va a ser el final, ¿no? Pero vamos a terminar el capítulo, ¿ok? Vamos a agarrar el versículo y vamos a explicar algunas cosas aquí. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 7, el mismo capítulo 4. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice. Pablo reconoce que ante todo el mérito es de Dios, fíjense. Aunque han trabajado arduamente y han sido afligidos por servir a Cristo, quien los ha sostenido desde el principio y lo hará hasta el final, y les da las fuerzas para continuar, no son sus títulos o no fueron sus títulos ni su teología, sino Dios. Y es Dios el que nos da las fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio es Cristo y nada más, por lo menos así era para los primeros cristianos. Y así debe ser también para nosotros. Pero a veces, ¿verdad? Solemos mezclar las cosas. ¿Se acuerdan lo que aprendimos hace unas enseñanzas cuando intentamos mezclar lo divino con lo humano? Pero no es así. Miren, solemos tener la tendencia a atribuirnos hazañas que no conseguimos, de vernos más grandes y fuertes de lo que realmente somos. O a veces nos atribuimos grandezas que no poseemos, ¿no? ¿Cuántos han conocido gente así, no? Que, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No, sí, yo, sí, mira, la otra vez me pegué el tiro con 3 y 4 y 5 y así, ¿no? Entonces, bueno, pues el Sansón del siglo XXI le vamos a decir al hermano o a la hermana, ¿no? Pero siempre hay gente que se describe sobremanera ensalzando atributos que a veces ni siquiera posee, ¿no? A veces nosotros caemos en eso. Voy a dar un ejemplo. Miren, empezamos a veces a venir a la iglesia y empezamos a tener tiempo de oración un poco más recurrentes, ¿verdad? Nuestro tiempo de lectura empieza a ser un poquito más, ¿verdad?, duradero. ¿Y qué es lo que empezamos a veces lo que empieza a generarse o los pensamientos que se empiezan a generar en nuestra mente o en nuestro corazón? Bueno, pues alguno podría decir, no, pues ya estoy bien, ya pasé lo peor, ¿no? Ya voy a la iglesia, ya estoy leyendo la Biblia, pues ya puedo decir que estoy bien. Se empieza a generar esta idea, no, ya la estoy haciendo, ¿no? O la clásica más mexicana, ¿no? Pues peor estaba, ¿no? Ahí vamos. Y empezamos, ¿no? Como diciendo esta frase, ya no me pidan más, ya mejoré lo que tenía que mejorar y pues ahí, dense de santos, ¿no? Que ya voy a la iglesia. Bueno, pues si queremos honrar a Cristo en nuestro servicio, no tenemos por qué pensar de esa manera en cuanto a nosotros mismos. Miren, no estoy diciendo que esto que acabo de mencionar, estos ejemplos de que, ¿verdad?, estamos leyendo más, estamos orando más, estamos siendo un poquito más fieles, porque sonaría contradictorio. No tenemos por qué no alegrarnos en eso, al contrario, pues damos gracias a Dios de que antes nuestra vida era un completo desorden, ¿no? O pues Dios no estaba presente, o Dios no estaba gobernando nuestras vidas. Pero sí tenemos que cuidar de empezar a tener estos pensamientos que empiezan a generar cierto orgullo y cierta jactancia, porque lejos de ayudarnos, esto puede estancarnos en nuestro camino, en nuestro caminar con Cristo. Estos pensamientos de irnos conformando, no, pues ya creo que ahí voy. Es cierto que debemos dar gracias a Dios porque no estábamos donde estábamos antes, ¿no? Pero no podemos ni por un momento permitir ese desliz, porque como dije, eso nos empieza a estancar, nos puede empezar ahí a estorbar. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a conformar? Cuando empezamos a creer que hemos avanzado bastante y ya no es necesario entregar algo, porque eso es lo que empieza a suceder, hermano. Que empezamos a avanzar y por la gracia de Dios estamos aquí y todo, pero de repente empiezan esos pensamientos, no, pues ya creo que ya tengo cierto nivel ahí de interpretación y pues yo creo que ya no. Entonces, se empiezan a generar, ¿qué es lo que pasa? Bueno, de las peores cosas que un cristiano puede hacer es tener estas paradas sabáticas. ¿Sí me explico con esta frase? Es empezar a creer que, pues hoy creo que ya me aventé el plan 2 veces, el que pusieron en la iglesia, pues creo que ya los fines de semana ya puedo pintarme de leer, ¿no? O sea, ya sé lo que dice, ya sé lo que va, pues. O oré, pues ayer, antier, si lo sumo, pues ya son como 10 horas, pues creo que ahora sí me puedo, ¿verdad? La parada sabática ¿no? Pues ahí. Bueno, esto nos puede costar más de lo que imaginamos. No podemos creer
o pensar que por venir hoy a la iglesia, porque fíjense, esto es muy común que llegue a sucedernos. Estamos haciendo o estamos, ¿verdad?, encaminándonos y no tenemos por qué pensar que porque ya empezamos a venir a la iglesia, Dios tiene que darnos las fuerzas para el resto de la semana y no volvemos a escuchar la enseñanza, ¿no? Y venimos aquí y aparte que nos dan el consejo, hermano, vuelve a escuchar, no, ya con ir es suficiente, no. Venimos a la iglesia y empezamos a creer que Dios tiene que dar, por el hecho de estar aquí, Dios nos tiene que dar las fuerzas para el resto de la semana, o porque venimos y leemos la Biblia aquí y el Señor nos ministra, ¿verdad? A veces, aunque somos muy inmaduros o muy infieles, Dios lo hace. No por venir aquí a leerle la Biblia una vez a la semana, Dios tiene que darnos la sabiduría necesaria para todas las decisiones que tenemos que tomar el resto de la semana, sin volverla a abrir, ¿no? ni en las películas a veces las leen. Tampoco podemos pensar que porque oramos un poco más regularmente que antes, ya el Señor nos tiene que contestar todas nuestras oraciones. No, esto no tiene por qué ser así. Porque cuando vengan las pérdidas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las aflicciones y los desafíos a nuestra fe, ¿qué creen que es lo que va a pasar? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Pues vamos a fallarle a Dios, vamos a errar el blanco, vamos a pecar. No vamos a saber qué hacer. Porque poco a poco nos empezamos a conformar con lo poco que estamos haciendo o con lo que empezamos a hacer. Qué diferente sería si en vez de buscar la manera de cómo vivir un cristianismo a nuestra manera, con nuestras paradas sabáticas, aprendiéramos a depender más de Dios cada día, reconociendo que todo el mérito de lo que hoy somos, de lo que hoy podemos tener, es de Él. Y qué fácil hubiera sido para Pablo haber dicho, ¿no? Que todo era por su gran poder, por su sabiduría, por su elocuencia, por sus conocimientos, por sus habilidades. Pero él reconoció que todo eso, todo lo que había logrado, todo lo que había hecho, era porque Dios le daba las fuerzas. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué tanto reconocemos a Dios en nuestra vida? ¿Qué tanto entendemos que realmente dependemos de Él? Yo sé que esta pregunta puede sonar muy basic, ¿no? Muy de kindergarten. Pero meditemos de nuevo en la pregunta, ¿realmente yo reconozco a Dios en mi vida o solo los domingos en la mañana? ¿Reconozco a Dios siempre en mi vida o solo cuando ya agoté todos mis recursos, todos mis métodos, todas mis herramientas? Porque para muchos Dios es una herramienta, qué triste, ¿no? Pero pues sí, para muchos Dios es una herramienta. Ya cuando agoté todas mis alternativas, todos mis planes, ahora sí, ¿ya reconozco a Dios o siempre? Antes de salir de casa, Señor, en tus manos encomiendo mi vida, la vida de mi familia, voy a trabajar, voy a la escuela, no sé. Guarda mi familia, dame las fuerzas para poder honrarte, agradarte, huir de todo aquello que me contamina. O salimos ahí y en la cruceta y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y ya, pues ahí nos pasan cosas. Realmente estamos cada día reconociendo que cada vez que abrimos nuestros ojos, Dios es el que nos sustenta, Dios es el que nos sostiene. Por la rutina diaria que a veces tenemos, se nos olvida hacer esto, a detenernos a reconocer que si hoy estamos aquí, que si hoy tenemos algo, que si hoy somos algo, es por la misericordia, por la gracia de Dios. Pero la rutina diaria que tenemos a veces muy ajetreada o porque siempre nos levantamos bien tarde y andamos llegando media hora después al trabajo, pues ya ni chance de hablar nos da con Dios, ¿verdad? Y ahí llegamos todo tarde y nos regaña nuestro jefe y el diablo me trae como, no, pues si no hacemos nada también para... Entonces, ¿sí me explico con eso? ¿Sí estamos reconociendo verdaderamente a Dios o nada más cuando ya se acaba todo lo que humanamente pensamos que podemos hacer? Quiero leer algo que está bien interesante, que mientras estaba leyendo aquí el pasaje hizo eco. Voy a leer 1 de Crónicas 28:9. Fíjense lo que dijo el consejo que le dio David a Salomón. Está bien, yo creo que ya lo hemos leído, pero fíjense lo que le dijo. Voy a leer 1 de Crónicas capítulo 28, versículo 9. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, dice. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, dice.
Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Qué tan importante para nosotros es aprender a buscar a Dios como es debido? Como realmente debemos hacerlo, no como creemos que debe ser. Es cierto que por situaciones a veces no pasan, tenemos debilidades, todo. Dios entiende esa parte, pero yo hablo la parte de la negligencia que a veces ponemos, ¿no? ¿Qué tan prioritaria es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra oración? ¿Qué tan importante es aprender bien a meditar en la palabra de Dios, nomás en el camino al trabajo y si bien nos va, ¿no? A veces un versículo ahí y ya, pues que el Señor haga lo demás. Se requiere este compromiso que tengamos también. Voy a volver a leer el mismo versículo, pero en otra versión. Fíjese lo que dice ahí, es igual Primera de Crónicas, pero es la Nueva Traducción Viviente. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. ¿Qué tan dispuesto estoy? ¿Qué tan dispuesta estoy en aprender a conocer el carácter y la voluntad de Dios y entregarle mi vida, rendirle cada parte de mi ser? ¿Qué tanto me estoy dedicando a hacerlo? Todos, no quiero que me lo interpreten aquí, ¿verdad? Porque digo, Dios es fiel y nos, ¿verdad?, nos da las fuerzas. Pero llega momentos en que somos muy negligentes, en que creemos que estamos aquí y pues ya por tener cierto tiempo en la iglesia o cierto tipo de conocimiento, ya Dios nos puede pasar por alto ciertas cosas y no es así. Dice, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de Él, dice, Él te rechazará para siempre. David le está advirtiendo que por el cargo que iba a tener, por el puesto que iba a tener, que lo más importante tenía que ser servir a Dios. Antes que ser el rey de Israel, tenía que ser un siervo de Dios. Antes que querer ser algo más, hermanos, tenemos que aprender a servir a Dios con todo nuestro ser. Si a lo mejor Dios le dio algún, ¿verdad?, talento, llamado, lo que sea, está bien, Dios lo hace, Dios llama, pero primero tenemos que aprender a servir donde estamos, con todo. Y ya Dios el tiempo hará su obra, nos pondrá en otra parte. A veces pensamos que porque no estamos en un cargo aquí en la iglesia no tenemos tanta responsabilidad como los que sí están aquí. Y la responsabilidad es igual para todos. A veces pensamos que porque el pastor es el pastor, pues él es el pastor, pues él que se lleve ¿no? Pero nosotros también tenemos una responsabilidad delante de Dios, de vivir en santidad, de vivir en consagración, de apartarnos de todo aquello que nos contamina. No tenemos que esperar a hacer algo aquí para empezar a hacerlo. Nuestro servicio al Señor, entonces, tiene que empezar, como lo que dijo Pablo, reconociendo que todo el mérito, por sobre todas las cosas, es de Dios. Si estamos aquí es por su gracia y su misericordia. Ahora vamos a ver la esencia y el valor de nuestro servicio. Voy a leer los versículos del 8 al 12, dice ahí en 2 Corintios capítulo 4, vamos a regresar al pasaje. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Después de haber reconocido que quien los había sostenido y los sostiene hasta ese momento es Dios, y ha sido Dios y siempre es así, empieza a describir algo cómo ellos estaban experimentando ese servicio. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, dice, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Fíjense, una vez alguien dijo que un cristianismo que no cuesta nada, no vale nada. Los versículos del 8 al 10 cobran un poquito más de sentido a la luz del contexto de lo que Pablo vino diciendo al principio, y lo voy a leer, es en los versículos del 3 al 5. Yo lo voy a leer rápido, es otra versión, pero para que podamos entender un poquito más.
Y otra cosa que mencionan en el capítulo 2, pero fíjense, lo voy a leer. 1 Corintios 3, 1, 3 al 5 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues en cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Pablo nos muestra en los versículos que leímos en el capítulo 4, 4 paradojas de la vida cristiana que todo creyente va a enfrentar, y pues debemos estar pues dispuestos también a eso, pero que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Debemos entender que ser cristianos, ¿cuántos saben que nos va a costar o cuánto les ha costado aprender a seguir el ejemplo de Jesús? En varios sentidos. Por seguir el ejemplo de Cristo y llevar a cabo la gran comisión, nos espera un camino lleno de retos y desafíos que provocarán aflicción, van a provocar dolor, a veces tribulación a nuestra carne, a nuestra humanidad. Pero ¿por qué? ¿Por qué no es de otra manera? Porque alguien, no, pues es que eso de ser cristiano, no, yo quiero vivir a gusto, así, a mi manera. Bueno, ¿por qué el ser cristiano cuesta? ¿Por qué seguir el ejemplo de Cristo duele a veces? Porque seguir los pasos de Jesús, fíjense hermano, es una declaración de guerra al sistema de este mundo y a toda su cultura, ¿no? Porque el mundo no reconoce ni conoce al Dios verdadero para salvarle. Es por eso que seguir el ejemplo de Cristo siempre va a ser una lucha, siempre va a ser difícil. Bueno, a la carne siempre le va a doler, ¿no? Es por eso que no tenemos que esperar que siempre, todos los días, sintamos, ¿verdad?, el orar, el leer la Biblia. No, nosotros nos guiamos por la guía del Espíritu Santo, no porque sintamos ahí algo, ¿no? El mundo nunca lo reconoce. Miren lo que dice ahí Primera de Juan capítulo 3, 1 y el versículo 6, lo voy a leer. Porque es que este mundo no lo conoce ni le reconoce. Y por qué para seguir el ejemplo de Cristo es todo un reto. Dice, Primera de Juan 3, 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, dice. Luego más adelante: todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El mundo no conoce, no reconoce a Dios. ¿Qué es lo que vemos ahorita? ¿Cómo están ahorita las modas? ¿Qué es el mensaje que transmite ahorita la música en el mundo? ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que el mundo premia? Pues todo lo que Dios aborrece, en todo sentido, ¿no? No lo haga. Pero si por pura casualidad se topa alguna letra de una canción moderna, nada más ponga atención a las letras que están ahorita. Realmente esto está dañando a esta generación. Los están llevando a pensar o los está transmitiendo un mensaje de lo que debe ser un hombre o una mujer que no es. De qué es una familia, y están queriendo... pues sí, cuestionan todo, pero el problema no es que cuestionen, sino que lo quieren redefinir de una manera equivocada, desde la emoción, desde el sentimiento, y pues ahí tenemos todo esto de la ideología de género. A eso están expuestos ahorita los jóvenes, a todo ese tipo de cosas, en las películas, en las series, están metiendo todo eso. Por eso seguir el ejemplo de Cristo ahorita en el siglo XXI es más todavía, ¿verdad?, es más desafiante que en otros tiempos. Es por eso que no tenemos que pensar que este mundo, por seguir el ejemplo de Cristo, nos tiene que aplaudir o nos tiene que premiar. Por ser cristianos, el mundo no tiene por qué hacer eso. Y no estoy diciendo que pues tenemos que caerle mal a todos ahí en el trabajo, ¿no? Que vamos a llegar y, ay, hijo de Absalón y no sé qué. No. Simplemente, ¿verdad?, siguiendo el ejemplo de Cristo. No tenemos que llegar a ese extremo. O que tengamos que llegar ensangrentados, ¿verdad?, por las pedradas que nos lanzaron del trabajo por decirle a alguien
Dios te bendiga y se hace, ¿no? No, más bien me refiero a no confundir el ser luz con el aplauso del mundo. Porque el mundo nos va a aplaudir y nos va a premiar cuando somos como el mundo. El mundo nos va a aceptar cuando nos hacemos como ellos o como el sistema del mundo es. Cuando tenemos ahora sí que la cultura del mundo y no la cultura de Cristo. Cuando vivimos, cuando pensamos como este sistema caído está. Y no cuando reconocemos a Dios, y no cuando nos dedicamos. Y bueno, podemos abundar en ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que están transmitiendo a esta generación? Que pueden ser lo que ellos quieran, que pueden desafiar la autoridad a los jóvenes, la autoridad de sus padres. Pero pues cuando quieran el iPhone ahí van, ¿verdad? Ay, papá, ahora sí así son sus papás, así son sus mamás, ¿no? Pero para todo lo demás no, ¿verdad? Para todo lo demás es lo que yo quiero hacer y no te metas. Bueno, pues eso es lo que le están transmitiendo. Ser cristiano es una lucha diaria. Servir a Jesús es algo, como ya dijimos, de todos los días. ¿Por qué? Porque esto es una guerra sin cuartel y nuestro trabajo es pelear dignamente. Alguien pensará, qué pesimista el hermano, ¿verdad? Qué extremista, qué fatalista el brother, como que ya se le está subiendo el hecho de que lo van a poner ahí como monaguillo, ¿no? Qué fatalista. Hermanos, si a nuestro maestro, a nuestro Señor y Maestro lo rechazaron, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué podemos esperar nosotros? Esta es la parte que no es popular del cristianismo, ¿sí sabían? Esta es la parte que no publican las páginas a veces, ¿no? Bueno, las páginas liberales. Esto no es lo que más brilla en redes acerca del cristianismo. Es la parte de la que casi nadie quiere escuchar hablar, pero es una realidad. Si no crucificamos nuestra carne todos los días, si no llevamos cautivos todos nuestros pensamientos, como dije ahorita, a la obediencia de Cristo, terminaremos siendo arrastrados por las tentaciones y seremos seducidos por el pecado. Si no estamos consagrándonos como debemos hacerlo, si no estamos dedicándole tiempo a Dios en nuestra vida como debemos hacerlo, tarde o temprano el pecado nos va, ¿verdad?, contaminar, nos va a arrastrar. No viviremos dedicándonos a servir a Dios hasta que no podremos vivir verdaderamente dedicándonos a servir a Dios con todo nuestro ser hasta que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. ¿Sí sabían eso? Porque todos dicen, Dios amó al mundo y es el Salvador y es el Rey del universo y todo. Pero hasta que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, lo vamos a poder servir. Hasta que Él sea el que gobierne verdaderamente nuestra mente y nuestro corazón. Hasta que los planes que podamos tener se los entreguemos a Él y dejemos que Él tenga la rienda de nuestras vidas en todos nuestros proyectos. Hasta ese momento, verdaderamente vamos a poder servirlo dignamente. Pero ¿qué es lo que pensamos a veces? Yo no creo que por ir a una fiesta con mis amigos sea pecado, ¿verdad? O que Dios se enoje por eso. ¿Qué tiene que de vez en cuando falta la iglesia por el trabajo? Dios sabe que tengo necesidad. ¿No hemos pensado a veces eso, no? Dios no se molesta por mi forma de hablar. Así nací, así soy, así me moriré, dicen. ¿Sí o no? La Biblia no menciona la cerveza ni el cigarro. Además, Dios conoce mis debilidades. Y empiezan ahí las semi-justificaciones. ¿Cómo que llegar a las 9:50? ¿Qué? Pues ¿qué se cree en la PGR o qué? Empiezan los pensamientos, ¿no? ¿Qué les pasa a los hermanos, al pastor? Y así podríamos seguir todo el día, ¿no? Pero hasta que Cristo sea nuestro Señor, podremos entregarnos en espíritu, alma y cuerpo, sin importar lo que tengamos que padecer. Hermanos, de verdad, para muchos es todo un desafío llegar a las 9:50. Es en serio. No lo digo por alguien en especial, empezando por casa, ¿no? Pero en eso tenemos que aprender a honrar el nombre de Dios. Porque para otras cosas sí, pero cuando se trata de Jesús, no. Porque cuando se trata de mi prosperidad económica, de lo que yo quiero hacer, de mis lujos, porque a veces no son necesidades, son lujos, sí me desvelo, sí voy hasta el otro lado de la ciudad.
Pero ¿por qué cuando se trata de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar, de todo lo que tiene que ver con mi vida espiritual, ahí sí pongo las excusas, ahí sí pongo los pretextos, ahí sí antepongo por sobre la voluntad de Dios mi bienestar, ¿no? Porque mídete, chécate y muévete, ¿no? Como decía. ¿Por qué cuando se trata de entregarle a Jesús toda nuestra vida, aquel que nos ama más que nadie, bueno, que nos amó de tal manera, ¿no? ¿Por qué al que ha sido fiel hasta hoy? ¿Por qué a Él es el que más condicionamos? ¿Por qué a Él es el que le ponemos más requisitos para que sea el Señor de nuestra vida? Pero no fuera la Brita ni el Brian, ¿no? Porque ahí vamos, ¿no? Ay, vamos para allá, vamos para acá, vamos. Voy saliendo de la iglesia, ahorita te miro ahí, sí, vamos. En fin. Cada día, no, mira, sí, hermanos, yo no tengo la culpa, ahí le pregunta al Señor. Cada día es una oportunidad para honrar el nombre del Señor. Aunque a esta carne le duela, tenemos una esperanza, porque no todo es, ¿verdad? No todo es grilla, hermano, ¿para qué? Aunque esta carne le duela, tenemos una esperanza y un consuelo que va más allá de la aflicción y el dolor. Jesús nos dijo, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, es todo un reto, pero nosotros no tenemos por qué enfocarnos en lo difícil o doloroso que pueda ser, sino en lo que viene después. Al final vamos a hablar de esto. Llevar la muerte de Jesús en el cuerpo para Pablo, entonces, era vivir en su propio cuerpo, la pasión de Cristo. Este cuerpo mortal, débil y frágil, sufre los embates de la vida, pero al mismo tiempo manifiesta la vida de Jesús en que a pesar de eso, uno puede seguir avanzando porque es el poder de Dios, es el poder que resucitó a Jesús de los muertos, lo que nos sostiene. Fíjense lo que dijo en el capítulo 1, el versículo 9 y 10, lo voy a leer así rápido, dice, de hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Pablo había entendido que servir a Cristo era similar a una sentencia de muerte en cuanto a lo humano, pero espiritualmente era la gloria más elevada que podía recibir. Dios nos da las fuerzas, hermanos, para avanzar, para a veces resistir, otras veces para huir. Dios nos da la sabiduría para saber elegir, para distinguir entre lo malo, lo bueno y lo casi bueno, que eso es lo más peligroso a veces. Dios nos da todo eso. El problema es que nosotros no vamos. El problema es que nosotros no nos dedicamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Porque somos muy buenos para quejarnos, ¿verdad? ¿Cuántos se han quejado delante de Dios? No levante la mano porque ya sabemos que. ¿Cuántos nos hemos quejado por algo que no hemos conseguido? ¿Y qué pasa cuando Dios nos pide algo? En el versículo 12 podemos ver que Pablo está expresando una gran verdad. Padecer por el Evangelio para que otros lo puedan recibir. Y esto es algo muy interesante aquí, fíjense. ¿Alguna vez hemos padecido por llevar el mensaje de Cristo a otros? Alguien puede decir, no, pues yo la otra vez invité a alguien a la iglesia, pero pues tampoco lo puedo obligar, ¿verdad? Ahí está mi trabajo, ¿no? Ahí decimos, ¿no? Miren, predicar el Evangelio no es invitar a la gente o a alguien a la iglesia, que no digo que lo debamos dejar de hacer, ¿verdad? Pero no se relega a eso. Más que llevar a alguien a la iglesia, tenemos que llevarlos a Cristo. Tal vez no nos crean a la primera, tal vez algunos nunca lo hagan, ¿verdad? O no nos hagan mucho caso, pero si sembramos la semilla, estamos bendiciendo la vida de una persona de una manera que no nos imaginamos. Fíjense, vamos a leer los versículos 13 y 15, ahora sí, 2 Corintios 4, 13 al 15, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos, sabiendo que
el que resucitó el Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Cuál fue la última vez que le hablamos de Cristo a alguien? ¿Cuál fue la última vez que, no con una actitud de pelear, ¿no? De imponer nuestra doctrina, sino verdaderamente para que pudieran conocer? A veces vivimos demasiados encerrados en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestras preocupaciones, el trabajo, la escuela, no sé, todo lo que hacemos, ¿no? De todo lo que nos dedicamos, a todo lo que le invertimos más tiempo que a, ya saben, hacer la voluntad de Dios. Sé que ya no estamos en el primer siglo cuando se escribió esta carta, pero siempre se presentan oportunidades para predicar y anunciar las buenas nuevas a otros. No necesariamente tiene que irse aquí a la plaza del mariachi y empezar a gritar, los miro que soy muy religiosos como Pablo, ¿no? Como cristianos no podemos pensar que nuestra vida solo se resume al trabajo y casa y ya no hay más. No podemos, como cristianos, tenemos que quitar esa idea, porque no podremos anunciar el Evangelio si vivimos demasiado ocupados como para poder hacerlo. Fíjense lo que leí acerca de esto que Pablo estaba diciendo aquí. Alguien que predica, ¿verdad? O alguien que en este caso es un ministro, debe ser suficientemente honesto para proclamar solo lo que realmente cree. En este caso hablando de Pablo, ¿no? Cualquier mensaje es inauténtico y vacío si el mensajero mismo no arriesga la integridad de su propia existencia en el momento de la proclamación. Y vaya que Pablo arriesgó su existencia por proclamar el Evangelio. ¿Cuántas veces no fue apedreado? ¿Cuántas veces no recibió azotes, ¿no? Y lo describen en otras partes, ¿no? Predicar el Evangelio no era un hobby para Pablo, era la misión de su vida. No se lo podía tomar tan a la ligera, era algo demasiado importante para él. En la medida que anunciar las buenas nuevas a otros sea importante para nosotros, así será nuestra dedicación en hacerlo. Como les digo, no vamos ahorita allí todos saliendo del servicio y vamos a ir a la plaza, al Parque del Mariachi, vamos a ir a... No, porque sería a lo mejor guiado por una emoción. Simplemente ser receptivo y ser sensible a la guía del Espíritu cuando veamos una oportunidad en el trabajo, hermano. ¿Cuántos no han conocido compañeros de trabajo que a veces, pues tienen a un familiar enfermo o que están pasando por una pérdida o que la relación, el matrimonio está muy mal y a veces se presentan, no sé cómo, pero se acercan a nosotros y nos platican eso de la nada. De la nada. Acá rato en el trono, ahí en donde estoy, no, hombre, ahí parece la ciudad abandonada de Dios. Ahí a todos les ha ido bien mal, pero Dios por algo creo que me puso ahí. Unos están mal en su matrimonio, otros han perdido cosas, tienen familiares en el hospital, quieren renunciar, no sé, les pasa de todo ahí. Bueno, yo creo que en todas partes, pero hablando de donde yo estoy. ¿Y qué si yo escucho eso y me hago como que no, pues el que es elegido, pues que se salve, ¿no? ¿Cómo voy a agarrarme eso de ahí? No, siempre se presenta la oportunidad. Porque la otra vez me dijo, estoy ahí, donde estoy, hay dos personas que están a mi cargo. Entonces uno es un jovencito, tiene como 19 años. Y me dijo, oiga, yo a usted no le escucho que diga groserías. Dice, ¿por qué o qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Y luego, ¿fue militar o qué? Casi me... Digo, no, es que, pues mira, ya le expliqué, ¿no? Pues estamos haciendo ahí la lucha, ¿no? Voy a la iglesia, soy cristiano y he aprendido que ese es un lenguaje grosero, que ofende. Y ¿saben? Cuando yo llegué ahí, ese muchachito me hablaba de tú, ahora me habla de usted. Ya me siento más todavía. Ahora me habla de usted. Al principio como que batallaba, ¿no? Porque se le salía el tú, pero ya ahorita ya me habla de usted. Y lo que me decía, ¿no? Que era medio así, rebeldón y todo, pero por la gracia de Dios, cuando le ocupo que haga algo, lo hace y todo. Bueno, en fin, Dios me ha dado gracia ahí con él.
Pero imagínense que yo fuera y todo, y ahí estuviera, ¿no? Con albures y chistes de todos colores, y riéndome de los cuando se cae un compañero, ay, el flautas, porque parece flauta, se cayó y no sé qué. Imagínense, ¿cómo pudiera yo acercarme para predicar, para hablarles de Cristo? Imagínense que yo quisiera decirles algo. No, hombre, tú que eres el diablo con patas, el hermano diablo. Pero no, en todas partes siempre va a presentarse una oportunidad, pero cuando se presentan, pues estamos estresados porque el trabajo, porque no sé qué, y porque no tenemos a veces comunión con Dios y no podemos percibir esas situaciones. Hermanos, bendecimos enormemente a la gente cuando les hablamos de Cristo. Pero, pues prioridades, ¿no? Decimos. Fíjense, cuando dijo Pablo que creí, por lo tanto hablé, aquí hizo eco las palabras que Jesús dijo allá en el Evangelio de Mateo, cuando dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense, estaba meditando en este pasaje. Para que algo esté sentado en nuestro corazón o en el corazón, debe tener tal peso en nuestra mente que nos convenzca de que esto que creemos es verdad. Si hemos creído, debe ser, o sea, de lo que estamos convencidos, debe tener esa credibilidad, esa veracidad, de tal manera que esté sentado en nuestro corazón y no tengamos duda de que así es. Okay, es lo que quiero tratar de decir aquí. Si hemos creído en el Evangelio, es porque hemos sido convencidos de la realidad de nuestro pecado delante de Dios y de su justo juicio. No es algo que podemos ignorar. Así que si de verdad hemos creído, simple y sencillamente lo vamos a proclamar también. Un cristiano que no hable de Cristo, pues, ¿a qué Cristo está siguiendo, verdad? La actitud de Pablo en predicar a los demás es derivada de la esperanza que también él tenía. Dice uno de los versículos que leímos ahorita, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por eso no se lo tomaba tan a la ligera, porque estaba convencido del poder de la obra del Señor. Yo nomás quiero que nos proyectemos un poquito. Imagínense Pablo en aquella época que fue y predicó en un grupo de gente y al tiempo se convirtieron en iglesias, comunidades cristianas. Imagínense Pablo al contemplar eso, el gozo que ha de haber tenido de ver cómo el evangelio se difundía y lo que estaba creciendo la palabra de Dios. Y eso todavía lo motivaba más. Pero a veces aquí venimos y, ay, no me quiero sentar al lado del hermano porque cuando canta nomás dan ganas de hacerle una cachetada. No, a veces venimos con nuestras individualidades a la iglesia y la iglesia no es individualista, es colectiva, hermano, hermana. En el mundo esa es la cultura, ¿no? Aunque hay cosas que son en conjunto como los equipos de fútbol o todo eso, pero lo que resalta es el individualismo. En la iglesia no, la iglesia es algo colectivo. Es diferente, ¿no? Pero pues eso ya es para otra ocasión. Bueno, no son nuestras palabras, las que transforman las vidas de otros, sino la palabra de Dios. Muchas veces no lo hacemos, a veces por vergüenza. ¿Cuántos por vergüenza no nos a veces callamos? O tenemos la música ahí, ¿no? Y en el trabajo y pasa alguien y la apagamos. Porque, ay. A veces por vergüenza lo ocultamos. O porque no estamos, o porque a veces somos demasiado pesimistas, o algunos dicen, ¿verdad?, racionalistas, y no esperamos que crean. Pues que se acerquen como puedan. Pero nuestra responsabilidad es predicar, no transformar, porque eso lo hace la palabra de Dios. Predicar. Obviamente que predicar el evangelio no solo es, creo que lo entendemos, ¿no?, con nuestras palabras, es sobre todo y ante todo con nuestro testimonio, con nuestras conductas, con nuestro comportamiento, reflejar el carácter de Cristo. Y ya después con nuestras palabras. Pero si no hacemos ni una ni otra, pues ahí se duda, ¿no? Hay quienes no hablan de Cristo en sus trabajos porque, fíjense, son los más groseros, son los más maleducados, son los mal portados, son los más impuntuales, son los que más pierden el tiempo
en cualquier otra cosa menos en trabajar, que andan buscando a las 3 de la tarde para irse, dicen, ¿no? Así la gente tampoco nos puede escuchar. O están peleados con todos en su área de trabajo. Han conocido gente así que con todos se pelean, que con todos salen mal, siempre, porque dan la contra, porque no sé qué. Había un compañero que me tocó tener en otra parte donde estaba, que siempre que lo regañaban, él sacaba una justificación. No, esto y aquello y todo. Yo nunca, de las veces que me tocó ver que lo regañaban, nunca aceptó que se equivocó. Nunca aceptaba que estaba mal. Y bueno, él tenía nada más un problema o un defecto, que siempre tenía la razón. ¿Con esa gente que siempre tiene la razón? Para pedir la receta, porque ya me cansé de perder debates en Facebook, no se crea. Hay gente que es así. Y si nosotros somos de esos, pues no podemos transmitir el mensaje. Así no nos van a poder escuchar. Tenemos que ser también conscientes, consistentes en nuestra fe y en nuestras acciones. Porque esa responsabilidad es de todos. No crean que porque los hermanos que participamos aquí por la gracia de Dios de predicar, pues ellos son los que predican, pues que ellos que predican allá afuera. Todos tenemos la misma responsabilidad. Pero si estamos igual o peor que el mundo, pues no va a pasar nada. Ahora fíjense lo que vemos en el versículo 16, 2 Corintios 4:16. No me detuve mucho a explicar las paradojas de los primeros versículos que leímos, porque al final vamos a entender algo. Por eso no me detuve mucho ahí por los homiléticos que ya me estaban ahí tachando, ¿no? Pero fíjense, la motivación de nuestro servicio. Por tanto, no desmayamos, dice. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior, no obstante, se renueva día en día. Nuestros cuerpos, al principio del capítulo dice que tenemos un tesoro en vasijas de barro, ¿se acuerdan? Quiero explicar algo aquí. En aquella época, bueno, duró bastante, ¿no?, esta práctica, pero en el capítulo 2, Pablo habla de que Dios siempre nos lleva triunfantes en Cristo. Esa frase no tiene mucho sentido porque dice, bueno, pues sí, triunfante es el triunfo de Cristo y la victoria sobre el pecado, y tenemos esos conceptos y de alguna manera creemos que se refiere a eso. Pero fíjense, había una procesión de triunfo o triunfal que hacía en el Imperio Romano, que hacían los generales cuando venían de una batalla victoriosos, o sea, cuando ganaban. En esa procesión, bueno, era un desfile, pues, en mexicano, ¿no? Un desfile. Entonces, en ese desfile, pues había varios elementos y venían varias personas, ¿no? Habían, pues, estaban los que había música, iban músicos, ¿verdad? Había que iban tocando instrumentos, estaban unos sacerdotes que llevaban un incienso, ¿verdad? Que pues daba un olor, y luego estaban los presos, los que capturaban para ser ejecutados, ¿ok? Esos iban a ser ejecutados mientras, pues, al final del desfile. A veces durante el desfile se ejecutaban, pero la mayoría era hacia el final. Estaban ellos y luego venía en este caso el general, o el que estaba al frente, que mandaba esa tropa que había ganado, que había resultado victoriosa de esa batalla, de esa guerra. Y había otro grupo de los capturados que se habían rendido al Imperio Romano. Esos no iban a ser ejecutados. Eso es lo que pasaba, es que los regresaban a la ciudad donde estaba, para ejercer el cargo que tenían, pero ahora bajo el dominio del Imperio Romano o otra cosa. Pero esos porque se rindieron al Imperio. Bueno, en esas procesiones a veces también llevaban en vasijas de barro piedras preciosas o tesoros, ¿okay? Que pues eran el botín de la ganancia, ¿no? que habían obtenido de la victoria. Bueno, lo digo explico eso para que tenga un poquito más sentido esto siguiente. Nuestros cuerpos son frágiles, se cansan, se enferman, se desgastan y a lo que más nos duele, no envejecen. Pero nuestro hombre interior se va renovando. El Señor nos irá perfeccionando. ¿Se acuerdan lo que aprendimos la enseñanza pasada?
que Dios es fiel en perfeccionarnos. Es por eso que no podemos determinar, condicionar la calidad ni la motivación de nuestro servicio al Señor según el estado de nuestro cuerpo, porque Jesús, simple y sencillamente, Jesús no se detuvo en el camino a la cruz para completar su obra. Él no se detuvo, yo creo que jamás llegaría a tener un 16avo, ¿no? de las heridas que llegó a tener Jesús en su cuerpo. Él no se detuvo, a pesar de que su cuerpo fue triturado para rescatarnos. Tenemos la mala costumbre, hermanos, de condicionar nuestra entrega a Dios, o entrega, ¿no? Decimos, Señor, te serviré si me das esto o aquello. Te seguiré si me permites primero terminar esto o terminar aquello. Estoy muy ocupado, Señor. O sea, entiende, por favor, ¿no? Ya nos ponemos nuestro. ¿Cómo esperamos crecer y avanzar si nomás pasamos poniéndole una serie de requisitos a Dios en nuestra vida? Aquí hay algo muy interesante. ¿Saben por qué Jesús no fue el Mesías que los fariseos esperaban? ¿Saben por qué? Por eso mismo. Porque Él no era el Mesías que ellos esperaban. Ahí van a decir, ay, el hermano anda muy filosófico, ahora no ya se cree por qué. No, fíjense por qué. Pues precisamente por eso. Ellos tenían una idea, parece chiste, ¿no? Pero fíjense, vamos a hacer esta observación. Ellos tenían una idea incompleta del concepto de la obra del Mesías. Por eso para ellos Jesús no fue su Mesías. A la mayoría, ¿no? Uno que otro que sí creyó. Dios no tiene que ser lo que nosotros esperamos que sea para poder obedecerle. Dios no tiene por qué moldarse a nuestra idea de lo que tiene que ser Él para yo poder obedecer. Al contrario, Él no tiene por qué cumplir nuestras expectativas. Nosotros somos los que tenemos que ser lo que Él quiere que seamos. Nosotros tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos. Qué fácil, ¿no? Ahí en el sillón, ahí viendo la serie y, pues Señor, quiero un carro para poder ir a la iglesia, porque si no, no voy a ir, ¿eh? O sea, tú sabrás. A veces sentimos como que le hacemos un favor a Dios, pero no es así. ¿Qué tanto condiciona usted el gobierno de Dios en su vida? Cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos está diciendo que dejemos un pecado, cuando Dios nos está pidiendo que cambiemos algo, ¿cuál es nuestra reacción? No, es para el hermano que no vino, ¿verdad? Todos los mensajes son para el hermano que no vino, siempre, ¿verdad? Siempre pasa eso. Es para nosotros, es primero para mí. ¿Qué tanto condicionamos a Dios en nuestra entrega, en nuestro servicio? ¿Qué creen que nos diría si pudiéramos tener a un lado a Jesús sentado al ponerle todas nuestras quejas y todas nuestras... ¿Queremos que Dios nos sane? ¿Verdad? ¿Queremos que Dios nos prospere? También. ¿Queremos que Dios nos dé un mejor trabajo? Como dicen a veces, ¿no? Es nuestra limosna de todos los días, ¿no? Pero sin hacer nada. Queremos que Dios haga todo lo que nosotros queremos, pero nosotros no queremos hacer nada de lo que Él nos pide. Y después andamos todos atribulados, quejándonos. Hermanos, si en lo poco no somos fieles, ¿cómo esperamos que Dios nos dé más? ¿Cómo esperamos que Dios nos conceda algo más? Si en lo poco no somos fieles. Cuando aprendamos a ser fieles donde Dios nos tenga, con lo que Dios nos tenga, entonces ya no vamos a buscar ni siquiera que nos dé más. Vamos a estar contentas con todo lo que Dios nos ha dado hasta este momento. Decía un predicador, si usted no está contento con lo que tiene ahorita, no va a estar aunque tenga el doble. Porque no se trata de lo que Dios nos da, el cristianismo no se trata de lo que Dios nos da, sino de lo que Él es en nuestra vida. Fíjense que la otra vez miré un video, le estaba platicando a unos hermanos, no me la paso ahí, simplemente pues ahí salió, ¿no? Porque luego, ya saben, ¿no? Sacan de contexto el pedazo del video y ahí lo... Entonces, la otra vez me salió un video
ahí donde decía, era una muchacha que decía que estaba cansada de ser cristiana. Pero fíjense, dijo, no estoy cansada de Cristo, dijo, estoy cansada de ser cristiana, estoy cansada de ensayar, estoy cansada de fingir que estoy bien cuando no lo estoy. Y dio una serie de ejemplos que a veces se entiende que puedan pasar, ¿no? Cuando nuestro cristianismo, ¿verdad?, es meramente natural, carnal o humano. Pero yo me quedé pensando en eso. ¿Qué quiso decir verdaderamente, a pesar de que dijo que no estaba cansada de Cristo? ¿Qué quiso decir verdaderamente cuando dijo que estaba cansada de ser cristiana? Pues que no quería hacerlo, que ya no quería hacerlo, o por lo menos aventarse su parada sabática y luego ya retomarlo. Pero así no es como funcionan las cosas. Hermanos, hermanas, imagínense que yo le dijera a Cristo, ay, estoy cansado de ser cristiano, Señor. ¿Qué creen que me va a decir? ¿Estás cansado de nomás ir a la iglesia los domingos? Y a veces llegas tarde. ¿Estás cansado de eso? ¿Estás cansado de que, aparte de que no oras todos los días, y llegas, eres grosero con tu esposo, con tu esposa, no sé, los casados, con tus hijos? ¿Estás cansado de eso? ¿O de qué estás cansado? Porque de ser cristiano no. Porque ni siquiera a veces nos dedicamos. Imagínense que yo vaya con el Señor a decirle eso. Ay, Señor, es que estoy cansado. Vives a 10 minutos de la iglesia. ¿Estás cansado de ser cristiano? La iglesia está en tu misma ciudad. ¿Estás cansado de llegar temprano? Bueno, pues a veces, ¿no? ¿Se acuerdan una vez que compartimos que, ya para ir ya no sé hacia el final, porque es la repetición del partido del América? Fíjense, no sé si se acuerdan una vez que compartimos de un pastor que fue a China a predicar y que él decía esto, fíjense, pues ellos tienen que, en ese momento, ya tiene tiempo ese video, él decía que donde se reunieron, pues tuvieron que hacerlo a escondidas, porque allá es ilegal ser cristiano, o sea, allá sí allá sí hay de veras, decía el pastor. Entonces, a él lo que le llamó mucho la atención es que cuando estaban en la hora del servicio y a la hora de predicar, cuando le pidió a alguien que leyera el versículo, el pasaje que iban a leer, se levantó alguien para leerlo y ¿saben qué? Lo dijo de memoria, todo el pasaje. Y él se quedó, pues, está bien, retención, pero ¿por qué no lo leíste? Y es que, pues allá los encarcelan por ser cristianos y si los miran con una Biblia, los castigan, se la quitan. ¿Y saben qué es lo que hacen? Se las tienen que aprender de memoria, porque no pueden leerla, se la tienen que memorizar. Es lo que pasa en las cárceles, ¿no? Los que los meten por ser cristianos. Imagínense que nos quisieran meter aquí por ser cristianos. Bueno, fíjense, lo que me llamó mucho la atención fue lo que dijo al final. Porque muchos que llegaron a esa reunión venían de lejos, de 2 horas en el metro, es que ahí hay metro, ¿no? Lejísimos, llegaron nomás a 1 hora, a 40 minutos de predicación, en el suelo, sentados. Lo que me llamó la atención es que este pastor dijo que cuando se acabó, dijo que uno de los que estaban ahí les dijo, pastor, ¿puede orar para que aquí en China sea como allá en América, donde pueden reunirse y todo? Y él dijo, no, dijo, yo voy a orar para que allá sea como aquí. Porque allá, si no hay sillas, la gente no va a la iglesia. Allá, si está más de 1 hora, la gente no va a la iglesia. Si no hay aire acondicionado, los reyes no van a la iglesia. Porque aquí somos muy condicionales a veces con Dios. Ay, Señor, te dije que me sanaras en la semana y como no me sanaste, pues el domingo ni me esperes. Ay, ya me está hablando el pastor. ¿Qué quiere el pastor? Que no tiene familia, hombre. Y son cosas bien sencillas, pero ¿qué cree que es lo que Jesús piensa al ver esas actitudes? Ay, pero cuando queremos algo, hasta en lenguas oramos, ¿no? En francés. Empezamos a decir, ¿no? Pero cuando se trata de nosotros, sí estamos, ¿no? Miren, para Pablo no había plan B. Su vida era Cristo y nada más. ¿Su vida es Cristo? Nadie dijo, pues vamos a orar porque ya me dio miedo. Para Pablo era Cristo y nada más. Y así también debe ser para nosotros.
Vamos hacia el final, la fidelidad de Dios en nuestro servicio. Versículos 17 al 18 dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, lo voy a leer en otra versión, y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora vemos o que podemos ver pronto se habrán ido. Fíjense, hermanos, lo que Pablo tenía en el corazón. O sea, ¿qué le importaba si tenía el Toyota, el Tacoma o no? O sea, él quería servir a Cristo, ¿no? Dios sabe por qué lo dije. Pues dice, pues ahora las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Hermanos, ¿qué podemos perder por servir a Jesús? Que sea más glorioso que poder contemplarlo eternamente en toda su majestad y poder. Pablo tenía claras sus motivaciones. ¿Usted las tiene? Para seguir a Cristo. Sabía que quién lo había llamado. ¿Usted sabe quién lo ha llamado? ¿Quién lo ha rescatado? ¿Y para qué lo había llamado? Nos dedicamos a descubrir la voluntad de Dios cada día. No que esté oculta, sino a aprender a qué es lo que Dios quiere y cómo quiere que vivamos. Él no tenía ninguna duda a la hora de servir. ¿Tenemos dudas de Cristo a la hora de servir? ¿Hemos creído? ¿Estamos convencidos de que este es nuestro lugar y de que le pertenecemos a Cristo? ¿O tenemos otra idea? ¿O estamos esperando a que lleguen el Elon Musk y nos rescate con su internet infinito satelital? Fíjense, estas palabras de Pablo me recordaron a las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan 2:15 al 17. Yo lo voy a leer, dice, no aman este mundo ni las cosas que les ofrece. ¿Qué nos ofrece el mundo? Fíjense, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Todo lo que el mundo nos ofrece trae placer al cuerpo y nada más, a la carne. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, dice. Todos en algún momento hemos inventado ser algo que no somos o tener algo que no tenemos. Pero eso es lo que ofrece el mundo, la idea de que teniéndolo ya vas a ser suficiente. Es un engaño. Un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Cómo son la gente que tiene dinero? ¿Cómo es? Bueno, los juniors, no se diga, ¿no? Los hijos de se creen mucho, intocables, de oro, se creen dioses. Fíjense, nada de eso proviene del Padre, dice, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Hacemos lo que a Dios le agrada? ¿Vivimos conformándonos a la voluntad de Dios? ¿Dedicándonos a ser moldeados por su palabra? ¿O estamos esperando que Dios saque la parte 2 de la Biblia donde dice que ya podemos vivir como queremos? Si alguien padeció por servir a Cristo, fueron los primeros cristianos, y no se diga el apóstol Pablo. Pero él tenía bien claro que todo lo que pudiera sufrir aquí en la tierra por el nombre de Jesús no se comparaba con la gloria futura que vendrá. ¿En dónde están puestas nuestros ojos? ¿En dónde está puesta toda nuestra esperanza y nuestra fe? ¿En lo que no tenemos? ¿En lo que nos gustaría ser y en este momento no somos? En lo humano hablando, ¿no? No tenemos que esperar a que las cosas mejoren para servir a Jesús. Pues hoy ganó el América, hoy sí voy a orar todos los días y voy a ir a la iglesia, ¿no? Que por cierto siempre pierden, ¿no? Pero pues estoy orando para que un día gane. Por eso siempre vengo bien desmotivado. No, estamos esperando que todo a nuestro alrededor mejore para poder entregarnos a Dios, como si, ¿verdad?, ocupáramos de eso. Por servir a Cristo, hermanos, vamos a ser rechazados por el mundo, pero vamos a ser aceptados por Dios. Seremos reprobados por el mundo, pero seremos aprobados por Dios.
¿Se acuerdan lo que leí? Bueno, los que estuvieron en la clase de hermenéutica, que procuremos presentarnos delante de Dios aprobados, ¿verdad? Que maneja bien, con precisión la palabra de verdad, que la aplica correctamente a su vida. Así es como estamos siendo aprobados delante de Dios, así es como vamos a estar aprobados delante de Dios, aplicando correctamente su palabra, sus principios, sus mandamientos a nuestra vida. No esperar que venga el hada de la nueva película de Pinocho, ¿no? Que parece como demonio, ¿no? A que nos transforme. El mundo se burlará de nuestra obediencia y de nuestra entrega al Señor, pero Él se agradará de nosotros si lo hacemos, si de verdaderamente nos dedicamos. Por eso la pregunta, ¿qué podemos perder, hermano? Que sea más glorioso que poder contemplar a Jesús toda la eternidad. Fíjense lo que... Vámonos hasta el final. Voy a leer el capítulo 5 del versículo 1 a 9 para que vean a dónde Pablo nos lleva y a dónde aterriza todo lo que venía diciendo. Dice, lo voy a leer en otra versión, dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, en la Reina Valera dice tabernáculo, en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, dice, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos, dice, y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Ahí es el pasaje de andar por fe y no por vista. Si estamos plenamente confiados, sí dice, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Y el último versículo, 9, dice, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son sus metas como cristiano? ¿Cuál es su meta como cristiana, como creyente, como estudiante de Cristo, como seguidora de Jesús? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué esperamos que Dios haga en nuestras vidas? Si solo esperamos ver lleno el refri, pues nos van a salir raíces porque la economía se pone más tremenda cada vez. Por servir a Jesús, vámonos a la aplicación. Por servir a Jesús, padeceremos. Y padecemos en este cuerpo y en este mundo. Pero el Señor no nos abandona. Esa es la gloriosa verdad aquí. Él no nos abandona, hermano, hermana. Si Dios nos pide algo, cuando Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos enseña a tener un equilibrio en nuestras prioridades espiritualmente. Y todo lo que sea una necesidad, que verdaderamente sea, Dios se va a encargar. Pero si estamos más preocupados por las añadiduras que por buscar el reino de Dios, no vamos a poder vivir plenamente en Cristo. La ecuación de Dios no funciona así. Él nos da las fuerzas para seguir. Nos promete una gloria que durará toda la eternidad. ¿Usted cree eso? Yo lo creo, hermano. Yo lo creo, hermano. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más le pudiéramos pedir a Dios? Aparte de eso. Pero mientras ese día llegue, sirvamos, muriendo la carne, muriendo al yo, negándonos, cargando la cruz. Ya lo aprendimos ayer, ¿se acuerdan?
con temor, con pasión, con entrega, con dedicación, con devoción y con amor a Dios, poniendo nuestra vista en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Por qué no nos ponemos de pie para estar terminando? Sin duda, seguir el ejemplo de Cristo es todo un reto y un desafío, pero Dios no nos deja solos. En nuestro servicio, Dios es fiel. Al dedicarnos nosotros a Él, Él nos da las fuerzas y la sabiduría para seguir. Todo lo que podamos ver, ¿te acuerdas lo que leímos ahorita en el versículo del pasaje de 1 de Juan? Todo se va a acabar, hermano. Mejor, en vez de estar preocupados por lo que hoy no tenemos, por lo que hoy no somos, dediquémonos a hacer lo que Dios quiere que seamos. En mi caso, un sacerdote de mi hogar, que sepa cómo proveer para mi familia, tanto en lo económico como primeramente en lo espiritual, como hijo, como hija, en ser obedientes, en honrar a mis padres, en ser respetuosos, cumpliendo dignamente delante del Señor mi tarea, mi llamado, dándole gracias a Dios por lo que hoy tengo. Hermano, ¿qué importa si nunca tenemos todo lo que a veces nos imaginamos o nos gustaría tener? Si ya estamos en Cristo, ¿qué más podemos pedir? Así que meditemos en esta palabra y dediquemos nuestra vida a entregarnos a Jesús, a servir a Cristo con todo nuestro ser. Amén. ¿Por qué no oramos para estar terminando y después del canto ya estamos despedidos? Amén. No sé si vaya. Oremos. Dios Padre, damos gracias por tu bendita palabra que es fiel y verdadera, porque tú realmente tú nos guardas, Señor, siempre de todo peligro, a pesar de nuestra inmadurez, a pesar de nuestra negligencia, a pesar de nuestra falta de compromiso, a pesar de nuestra frialdad, a pesar de nuestra infidelidad. Tú sigues trayendo tu palabra a nuestras vidas. Tú te entregaste en aquella cruz, Señor, entregaste todo para rescatarnos. ¿Cómo negarnos? ¿Cómo decirte que no, Señor? ¿Qué excusa puedo poner? ¿Qué pretexto puedo poner? ¿Qué te puedo decir que tú ya no sepas, Señor? ¿Qué necesidad puedo poner que tú no la conozcas? ¿Qué dolor, qué aflicción te puedo decir que tú no puedas aliviar? ¿Qué nos hace falta, hermanos? ¿Qué nos hace falta, hermanos, para rendirnos a Él? ¿Qué tiene que hacer Dios para convencernos de que le necesitamos? ¿Acaso habrá algo? Pienso que no. Dios ya lo hizo todo, Jesús ya lo hizo todo, ya pagó el precio. Ahora nos toca aprender a dedicarnos en santidad para Él, buscando su reino y su justicia. Y Dios se va a encargar de formarnos. Y tenemos que estar dispuestos a recibir los cincelazos del escultor para poder ser esa obra maravillosa que Él quiere que seamos, esa obra majestuosa cuando le veamos cara a cara. Señor, perdónanos cuando hemos creído que no nos hace falta cambiar, cuando hemos creído que ya es suficiente con lo que hemos hecho hasta este momento, cuando ya no creemos que no tenemos que cambiar nada, cuando hemos creído que no tenemos que entregarte nada más. Perdónanos estos pensamientos de altivez y sublevación a tu autoridad y a tu palabra. Perdónanos cuando nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestro servicio a ti ha estado condicionado de más de 1000 maneras, Señor. Y ayúdanos a quitar todo aquello que en este momento esté estorbando para poder conocerte y para poder crecer. En el nombre de Jesús, Padre.